¿Qué tal? Buen día. Ahora vamos a platicar un poco acerca de la actividad de cuestionario. En este ejemplo entonces vamos a tomar una plataforma también que ya habíamos utilizado y entonces para abordar un poquito más esta, esta actividad. Ahorita nos encontramos entonces como profesor sin permiso de edición. Nos menciona entonces que al ingresar en ella que tenemos 7 intentos. La forma entonces de nosotros revisarlo sería dándole clic entonces a esos intentos para nosotros empezar a abordar un poquito sobre las calificaciones obtenidas. De aquí, ¿qué es lo que nos empieza a comentar? Nos dice entonces los intentos, hay un informe que nosotros podríamos filtrar mediante los intentos de usuarios matriculados que han hecho intentos de resolver el cuestionario. Y en la parte de aquí abajo nos dice quiénes son cada una de las personas entonces que cumplen con ese filtro. En la parte todavía de más abajo nos crea entonces una gráfica en la cual entonces aquí se encuentran las calificaciones de 6 a 6.5, de 6.5 a 7, de 7 a 7.5 y así sucesivamente, y nos va diciendo el número de participantes que lograron entonces esa calificación. En el caso, por ejemplo, de la más alta tenemos de 9.5 a 3 de los integrantes entonces en el curso. Bien, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos ver alguna de las otras opciones que cuenta con este? Veámoslos. Dice usuarios matriculados que no han hecho intentos de resolver el cuestionario. Usuarios matriculados que han hecho intentos o no de resolver entonces el cuestionario. Todos los usuarios que han hecho intentos. En este caso entonces podríamos probar con quienes no han hecho un intento como para reconocer a las personas entonces que todavía les podríamos mandar un mensaje en el caso de que no se haya recibido nada. Bien, aquí nos empieza a decir entonces como utilizamos esta opción, pues entonces se deshabilitan estas otras que no tendría entonces caso que les mostraran. Mostrar informe entonces, y de aquí podemos revisar que estas son las personas que ni siquiera entonces han tenido por dar clic entonces a la actividad que nosotros hemos planeado. Ok, nos regresamos nuevamente entonces a lo que teníamos. Dice entonces quiénes están en cursos o atrasados o finalizados, nunca presentó y demás. ¿Cuántos participantes queremos ver entonces por página? Y entonces muestra descarga puntuación de cada pregunta. Entonces sí. Y de aquí entonces también nosotros podríamos descargar estos resultados. Todavía no le hemos dado, entonces aquí nos cambiamos, pero hay que darle nuevamente entonces mostrar informe. Y decíamos entonces que nosotros podemos también descargar los resultados del cuestionario. En este caso entonces aquí tendríamos los diferentes formatos. El más usual pues obviamente es Microsoft Excel. Y entonces con ese podríamos nosotros ver todo este vaciado y ir analizando. Una cosa más es que nos empieza a aparecer también todos y cada uno de nuestros integrantes. Y entonces nos da la opción de nosotros revisar el intento o los intentos que hayan tenido. Nos va dando entonces al número de preguntas, entonces con cuánto puntuó, que es en este caso entonces fue una respuesta correcta, la primera, que nos dice punto 1 sobre 1, y entonces nos dice cómo lo seleccionó y entonces que era la correcta. En este caso entonces nos va pasando entonces con verde la respuesta entonces que era tal cual correcta. Y en esta parte de acá nos empieza a mostrar también el número de intentos o el historial donde nosotros entonces podríamos ver cómo ha estado realizando, si se le dio permiso de volverlo a responder, entonces cómo se empezó a responder en cada ocasión. Bien, la pregunta 2 por ejemplo también estuvo correcta y entonces nos dice aquí en el historial que también se había quedado en estas fechas guardado en falso, no se había finalizado y entonces en las siguientes empezó entonces a ser correcta como tal. Recordemos que esto es en el aspecto de que nos configuren el módulo a que pueda tener más de un intento, porque igual nosotros podemos dejarlo un solo intento y esto entonces no nos diría
todo un historial, sino que sería la primera pregunta entonces con su primera respuesta y así se queda como tal. Ok, de igual forma entonces podemos ver cómo se ha ido puntuando y cuáles han sido entonces su historial para cada uno de estos resultados. En este caso, por ejemplo, puntúa en punto 7 sobre 1 porque saca entonces un promedio al decir 9 sobre algo que entonces tenía 10 de, en el número entonces correcto, perdón, al tener 9 y el punto entonces en 6. ¿Por qué la toma como acertada? Porque en el caso entonces del tipo de respuestas de la numérica, en la configuración dice que si es mayor a un número es la respuesta correcta o medianamente correcta, y si hubiera puesto entonces el número 9 era correcta completamente. Entonces por eso se puntúa con un porcentaje de la calificación correcta. Bien, entonces podemos seguir viendo en el aspecto entonces de cómo se empezó con esta respuesta a ser incorrecta hasta que se llegó entonces a lo más ideal. Bien, en esto también punto 9. Y de esa manera entonces es como podemos estar viendo o analizando por cada compañero o estudiante cómo es que realizó entonces su vaciado en el cuestionario. Aquí podemos entonces analizar nuevamente que se encuentran entonces en estado de finalizado, quiere decir contestó completamente todas las preguntas, y a todas las preguntas entonces se le estaba dando, en el caso de que aparezcan siguiente, para ir dando entonces por guardado cada una de las etapas. En el caso entonces de esta segunda, entonces nos aparece como que está en curso, puesto que entonces pudo haber sido varias circunstancias, desde no haber completado con un clic en el botón de terminado, o desde que se pudo haber ido la luz y entonces nunca se completó, o sea, varias cosas entonces nos pueden decir en este aspecto o en este terminado. Ok, en este caso pues todos los demás nos empieza a decir entonces como finalizado, y acá nos empiezan a mostrar entonces, en el caso de que en este curso en particular o en este cuestionario, actividad de cuestionario en particular, nos daba la opción entonces de seguir contestando si nos equivocábamos. En este caso pues la maestra dijo, me quedo con esa respuesta, y entonces se fue calificando entonces con el mínimo valor si estaba incorrecta. Pues bien, de aquí entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Pues básicamente la calificación ya final se empieza a ir directamente al libro de calificaciones. En este caso, podríamos revisar que en el libro de calificaciones estamos viéndolo desde la configuración del mismo cuestionario. Quiere decir entonces que tendríamos que salirnos primero de aquí o irnos aquí directamente a administración del curso para ver el de calificaciones, que no es el mismo, que estamos hablando de la configuración de nuestra actividad, y aquí estamos viendo entonces el libro de calificaciones desde la administración del curso. Pues bien, ahora sí, ya podríamos entonces observar y buscar entonces en este caso nuestra actividad que respecta entonces al cuestionario. Aquí está. Y cómo se va viendo entonces la ponderación directamente en el libro de calificaciones. Pues bien, entonces como pueden observar, pues es una manera muy sencilla también de llevar seguimiento, y en este caso pues no se da un puntaje, sino que al momento de ir configurando esta actividad, pues la misma actividad es la que ejerce el puntaje sobre la calificación. En el caso de que quisiéramos alguna duda más, entonces de aquí decíamos que podríamos visualizarlo, y con otro tipo de permiso entonces podría cambiarse entonces este tipo de calificación. Desde ahí directamente podemos visualizar entonces los detalles de cómo fue evaluado por la misma plataforma, y entonces seguir con los siguientes estudiantes. Agradezco su atención nuevamente y me despido.
Seguimos entonces en contacto.